Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las masas de los neutrinos. Más allá de que ya hablamos algo, ahora vamos a hacer algún comentario más, pero ya hablamos algo de la parte teórica. Pero bueno, en ese caso habíamos visto em, qué pasaba con dos, ¿no? O sea, suponíamos que habían dos nada más y teníamos estos estados de neutrino, ¿no? Donde uno, digamos, no es que podía pensar que había un solo neutrino para cada estado, sino que había una mezcla. Entonces lo que uno en realidad estaba teniendo en cuenta son neutrinos en estados Nu1, Nu2, y uno tendría que agregar Nu3, porque ahora sí consideramos 3, y entonces están las probabilidades de que salga un neutrino electrónico o muónico en este caso, pero el tabónico hay que agregarlo. O sea, la teoría se extiende, pero es más de lo mismo. Entonces, nos olvidamos un poco de los estados y hablamos de las masas, entonces tendríamos tres deltas de masas. Teníamos el delta 2,1, que sería masa 2 al cuadrado menos masa 1 al cuadrado. Delta 3,2 sería masa 3 al cuadrado menos masa 2 al cuadrado. Y delta 3,1, que es masa 3 al cuadrado menos masa 1 al cuadrado, ¿no? Entonces hay que recordar, les estamos poniendo números porque cada masa está asociada al estado, así que ahí sí tenemos una conexión, ¿no? Tenemos una energía también asociada a cada estado, así que por eso le estamos poniendo los números. Ahora, lo que vamos a tener también es que dos de ellos van a ser independientes, ¿no? Esto lo cuento nada más, no estoy demostrándolo ni nada, pero tiene que ver justamente con lo que dije antes de que están interrelacionados los estados. Así que uno puede obtener uno a partir de los otros dos. A partir de las cotas experimentales que hemos visto que eran distintas para distintos procesos, uno puede estimar también ciertas cosas de, bueno, los delta de masas. Por ejemplo, acá entre el muónico a tabónico había 3 por 10 a la menos 3 electronvolt y acá había 10 a la menos 5, esto era mucho más chico, con lo cual uno puede intuir que pueden haber diferencias grandes entre los deltas, que de eso de alguna forma implica que pueden haber diferencias grandes entre los distintos tipos de neutrinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2 podrían estar cerca, pero el 3 podría estar separado. Eso podría pasar. O podría pasar al revés, ¿no? Podría pasar que, bueno, que cualquier otro, ¿no? Porque en el fondo lo que tenemos son estados mezclados. Esta estructura, ¿no?, nos hace acordar ya a lo que pasa con los leptones, ¿no? El electrón con el muón y con el tauón, que tienen diferentes masas y que, digamos, el tauón pesa muchísimo más que el muón y ni que hablar que el electrón. O lo mismo que vimos con los quarks, ¿no? Donde tenemos el up y el down, va creciendo la masa con el strange y con el charm, y el bottom y el top son muy, muy masivos. Entonces uno puede ya asumir que si, no sé, tomamos este neutrino tabónico que esté asociado al estado este, del neutrino 3, ¿no? O sea, otra vez una mezcla, pero puede ser que uno de estos estados tiene asociado un delta de masa mucho más pesado que los otros dos, ¿no? Aunque podría estar invertido, ¿no? O sea, podría ser que estos sean más pesados que este, no lo sabemos. Pero es lo que uno puede ir asumiendo por los datos y también con una comparación. Pero bueno, el tema es que las oscilaciones son muy sensitivas a las diferencias en las masas de neutrinos. Entonces, uno quisiera poder medir la masa de los neutrinos directamente. Y esto no es fácil. Se encontraron cotas, no cotas por arriba de la masa, ¿no? Ya sabemos que no son cero, pero bueno, una cota que uno puede obtener
tiene que ver con, por ejemplo, medir la energía, una cota de la energía. Y eso se pudo hacer con los neutrinos de la supernova de 1987, ¿no? La llamada SN 1987A. Y llegaron neutrinos con distintos rangos de energías, eh, donde justamente puede, uno puede medir la velocidad, que es una función de la energía, y el hecho de que todos estos más o menos llegaron al mismo tiempo, eh, pudo dar una cota a justamente esa energía y por lo tanto a la masa, que el límite es aproximadamente de 20 electronvolt sobre c cuadrado. Por otro lado, la asociación de neutrinos ya de los neutrinos atmosféricos implica que por lo menos uno de los datos que necesitamos de las masas de neutrinos debería ser mayor a 0,04 electronvolt sobre ese cuadrado, así que tenemos una cota inferior. Entonces, aún ahí le queda más o menos una cota para la masa de algún neutrino que tiene que estar por arriba de 0,04, y de toda la evidencia que podemos tener, hay cotas que pueden llegar hasta 0,4 electronvolt sobre ese cuadrado. Por supuesto, esto va cambiando todos los años según los datos experimentales, ¿no? Así que eh, hay una dependencia de eso, cómo va cambiando, pero esto es lo que se trata de acotar. Esto sería para los neutrinos más, el que sería el más pesado. Pero bueno, como se puede ver es algo muy activo, estos son algunos datos que estoy tirando, pero según los experimentos que se hagan, esto se va a poder ir mejorando. Eso es lo más importante.